Ciertamente nos encontramos inaugurando la quinta y última semana del tiempo de la Cuaresma. Y dentro de ese recorrido no solamente es inaugurarlo, sino que durante esta semana estamos todos llamados a poner en práctica esa frase que nosotros expresamos en la antífona que proclamaba las varias versículos del Salmo. A ver si lo recordamos, si ustedes algunos estuvieron muy atentos. Yo le estaba diciendo al monaguillo: oye, nunca dejes pasar por alto esta frase durante toda tu vida. Crea en mí, Dios mío, Muy poquitos estuvieron atentos a la palabra de Dios. Crea en mí, oh Dios mío, Pero que yo esta mañana escuchaba a otro grupo, estaba casi lleno este lugar de la mansión, y con el padre Edwin, él les invitaba también a repetir esta frase, y eso temblaba. Yo estaba preparándome un poquito y ajustando un poquito la homilética para hoy a esta hora, y decía: Dios mío, ¿para dónde cojo? Que no me están dejando concentrar, porque está viva la asamblea de Dios. ¿Qué pasa con esta asamblea? Esta frase es clave. Crea en mí, Dios mío. Crea en mí, Dios mío. Crea en mí, Dios mío. Porque si no tienen un corazón puro, no habrá liberación, no habrá sanación, no habrá curación, no habrá conversión, no habrá cambio de vida en sus hogares. No volverá el hijo que se fue de casa y cayó en drogas. No volverá el progreso y el desarrollo en sus hogares. No habrá permanentemente oportunidad laboral en ustedes. No habrá la posibilidad de un nuevo cambio de reestructuración de gobierno, en donde nuestros gobernantes pues tengan esa capacidad de gobernanza, de dejarnos a cada uno desde sus profesiones la posibilidad de laborar. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. ¿Y por qué nos preguntaríamos? Porque, como lo dice también San Pablo en su primera carta, de San Pedro, nos dice: sean santos como vuestro Padre Dios es. Sean santos como vuestro Padre Dios es santo. El pedir un corazón puro es pedir la gloria de Dios en mi corazón, para que yo tenga la posibilidad de ir caminando procesualmente por el llamado que Dios me hace a través de mi bautismo a la santidad. Y la santidad no significa que lleguemos a que nos suban a los altares, como bien nos lo ha enseñado la Madre Iglesia Católica allá en el Vaticano. Hay muchos miles de santos que no han sido resaltados. La santidad es ejercicio de la bienaventuranza de ser justo, de ser un buen administrador de su proyecto de vida, colocándolo al servicio de los demás como buen testigo, discípulo, misionero del reino de Dios. Así se cultiva la santidad, así se cultiva un corazón puro y disponible para el amor de Dios. Pero bien, ciertamente también decía: hoy es domingo, día del Señor, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si se han dado cuenta, el día de ayer nombré muchas veces a Yahvé, Dios Padre. Hoy también voy a referirme a ese mismo concepto, pero no es un concepto, es un sustantivo, primera persona, nada más ni nada menos que el nombre de nuestro Padre Dios, el Padre de Jesús de Nazaret, el que lo resucitó. ¿Y por qué voy a hacer hincapié permanentemente durante estos 3 días, triduo preparatorio a la gran solemnidad y fiesta de San José, que será el martes 19? Porque todo este recorrido de un triduo que quiere resaltar la persona de un gran varón que se manifestó en el silencio para ser el custodio, padre dadívico del Hijo de Dios, tiene por objetivo que nosotros tengamos presente que nuestro fin último es Yahvé, Dios Padre. Óigalo bien, Yahvé, Dios Padre. Jesús de Nazaret es el puente. Por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Y ahorita lo escuchábamos: el que quiera ser servidor mío, que venga en pos de mí, y al lado mío estará su servidor. Jesús de Nazaret es el puente, ciertamente es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios mismo, pero como Dios mismo, su función es llevarnos al Padre Dios, porque nosotros provenimos de Dios Padre y debemos a Él volver. ¿Por qué tenemos esa necesidad de volver a la esencia de Dios Padre? Porque estamos aquí, aunque se nos dice que realmente somos la perfección de la creación. Escúchenlo muy bien, hay que atender mucho al discurso, hay que hacer análisis del discurso también teológico y bíblico. Somos la perfección de la creación, pero toda la creación tiene que volver a la plenitud de la perfección. ¿Y quién es la plenitud de la perfección? Yahvé, Dios Padre. ¿Eso qué significa? Que aún aquí, entre comillas, siendo perfectos, estamos imperfectos. Somos imperfectos. ¿Cómo llega la perfección? Con la segunda y última venida ¿de quién? De Jesús de Nazaret. No pierdan de vista también ese dato. Por eso, ahí hay una respuesta a la pregunta que todos nos vamos haciendo en el camino de la vida siglo por siglo. A mí me ha correspondido ser hijo del siglo XXI. Y yo de niño me preguntaba, a la edad de 4, me acuerdo, 5 años, molestaba a papá y a mamá y les decía: pero ¿para qué vine a este mundo, mamá? ¿Para qué me trajiste, papá? Y me dice mi papá: te hemos traído porque Dios nos ha dado esa gracia por Él. Y tú traes una misión. Y yo le preguntaba: ¿y cuál es mi misión, papá? ¿Cuál es mi misión, mamá? Y mi mamá, preocupada como buena profesora docente, entonces me llevaba a la iglesia y me presentaba al cura y le decía: ahora sí, pregúntale eso al cura, porque es que nos has puesto entre la espada y la pared. Yo ya ni sé qué más decirle a mi hijo, ¿para qué vino a este mundo y cuál es su misión? Mi esposo le dijo que tenía una misión y el niño le ha preguntado al papá que cuál es su misión, y ahí nos dejó entre la espada y la pared porque no sabemos cuál es su misión. Y el padrecito empieza a explicarle al niño, y cada vez que me explicaba yo le salía con otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta, y entonces la respuesta al final, como para sacárselo a uno de quite, es: este chino tiene que ser cura. Y acertó. Ahí está mi misión. ¿Ven? Entonces la respuesta a la pregunta: ¿y cuál es mi misión?, tiene por objetivo el término de que yo soy un peregrino, estoy de paso y estoy llamado a volver a Dios Padre, porque de Él he venido por medio de la procreación de mis padres. Pero como misión tengo una función mayor: debo ser testigo, discípulo, misionero del reino de Dios para atraer a Jesús de Nazaret. Por eso estos niños son tan relevantes en nuestro proyecto de vida, de pareja, de esposos, de familia, ¿sí? Y de este siglo XXI. Y aquí es donde me valgo para rescatar esa frase tan hermosa que le dijo el Papa Francisco a los preadolescentes, adolescentes y jóvenes en Panamá, en esa Jornada Mundial de la Juventud. Les dijo: niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, voy a decir las edades, de 7 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 22 años y de 23 a 35 años. No se dejen decir esa gran mentira ni se crean esa gran mentira. Y todos gritaron: ¿cuál? Porque eso suena cuando uno está allá con toda esa muchedumbre de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Eso es algo hermoso. Y el Papa dice: ustedes no son el futuro de su familia. Ustedes no son el futuro de su empresa. Ustedes no son el futuro de su colegio. Ustedes no son el futuro del mundo. Ustedes son el hoy y el ahora. Ustedes son el presente de este siglo. Porque cuando se dejen decir eso, y ahí sí vienen los adultos que ya están ancianos para que les digan: pasen a ser el presente de este mundo, ustedes ya están de adultos y ya no les importa
tener esa experiencia de jóvenes, de niños. Ya se dejaron robar prácticamente 15 años. Así es de que, niños, ustedes son el presente de hoy, de la casa. Están llamados a cambiar la historia de la humanidad. Ustedes, preadolescentes, son el hoy y el ahora de esta historia, de este siglo. Ustedes, jóvenes, son el hoy y el ahora. Y como hoy y ahora, tienen que ser los actores protagonistas principales de su siglo, de su historia. Y de acuerdo a eso, entonces, como Jesús, que no se dejó robar su preadolescencia, su adolescencia y su juventud, Él marcó la pauta y partió la historia en dos, haciendo que empezara el tiempo mesiánico y que, preparándolo con sus discípulos y legando la misión, ir por todo el mundo y hacer discípulos para anunciar el reino de Dios, preparase o esté preparando su segunda y última venida, de la cual nos juzgará universalmente para recoger toda la experiencia humana y llevarnos al Padre para entendernos en Él en plenitud. Pues bien, quería comenzar de esta manera para decirles que hoy avanzamos con el tema de José. Y les presentaba ayer que José es la ternura de Yahvé Dios Padre en la debilidad humana. Y ahora les quiero presentar el tema de José, el hombre de la ternura combativa de Yahvé Dios Padre. ¿Qué se entiende por ese concepto de que José es el hombre de la ternura combativa de Yahvé? Pues que José es el hombre de la obediencia, y eso mismo se lo enseñó al Hijo de Dios. Por eso el Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre, se hace siervo doliente de Yahvé. Se hace siervo doliente de Yahvé. ¿Y qué significa hacerse siervo doliente de Yahvé? Quiero, por favor, como tarea, esta noche o mañana, durante toda la mañana, que ustedes se van a regalar una hora, van a ir a la Sagrada Escritura, porque carismático o hijo de la iglesia, de la renovación carismática, que es fiel y firme a este gran don de Dios, es estudioso de la Sagrada Escritura con la lección divina. Y va a ir al profeta Isaías y va a buscar los 4 cánticos del siervo doliente de Yahvé. Yo se los voy a decir aquí. Isaías 42, versículo del 1 al 4. Y la síntesis es: Yahvé, Jesús es el hijo doliente de Yahvé, como el ungido del Señor. Primer cántico. Isaías 49, versículo del 1 al 6. Yahvé entiende su vocación como siervo de Dios en su Hijo, es decir, su Hijo patenta que Él acepte también hacerse el siervo doliente de Dios. Segundo cántico del siervo de Dios, Isaías 49, 1 al 6. Tercer cántico, capítulo 50 de Isaías, versículo del 4 al 10. Se llama el siervo profeta de Yahvé que anuncia y denuncia. Y estamos con el cuarto y último cántico, Isaías capítulo 52, versículo del 13 al 53. El Hijo de Dios, como siervo doliente de Yahvé, es el Mesías, es el Cristo. Si se dan cuenta, paso por paso, en Isaías ya está narrado en los 4 cánticos del siervo doliente de Yahvé el perfil del Mesías y la misión del Mesías. ¿Cuál es el perfil del Mesías? Es ser hijo de Dios. ¿Cuál es su misión? Anunciar el reino de Dios. Y su vocación, ser Cordero de Dios. Punto. Vamos a leerlo. Por eso Jesús expresa esta frase cuando está ya terminando y la escuchábamos en el Evangelio: Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué podemos entender por la gloria de Dios? Hay canciones que nos narran esta frase. Y la gloria de Dios vendrá. Y la gloria, bueno, algo es protestante, pero nos canta la gloria de Dios. ¿Qué podemos entender por la gloria de Dios? La gloria de Dios es la belleza de Dios mismo, manifestando su santidad. Un ejemplo de ello es cuando Jesús sale con Pedro
Andrés con Santiago al monte Tabor y estando allí en oración se transfigura. Ahí deja ver la gloria de Dios. ¿Qué más podemos entender por la gloria de Dios? Es la manifestación pública de su santidad. Dios se manifiesta al pueblo a través de un misterio. Es la forma en que muestra su santidad para que la gente le comprenda. Por tanto, la gloria de Yahvé Dios Padre revela su preexistencia, su eternidad y su trascendencia. Y eso se llama la palabra encarnada. La preexistencia de Dios es la palabra. Por favor, retomar a San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5, prólogo de San Juan, el contexto de la palabra. Y todo fue creado con y por y para la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra existía antes de todo. Pero la palabra asume condición humana, trascendencia. La trascendencia es que Yahvé Dios Padre toma la iniciativa por amor para manifestarse a la plenitud de su creación, el hombre, y transmitirle su espíritu y hacer que su ley esté en su corazón. Y esa ley infundida en el corazón universalizará al ser humano para hacerlo entender que la santidad se construye en comunión de comunidad. Ahí está la gloria de Dios. La gloria de Dios interviene y se manifiesta en la tierra por medio del entendimiento proclamado o la famosa llamada visión beatífica. Veamos ejemplos. La anunciación. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 37. ¿A quién se le manifiesta la gloria de Dios? A una pequeña mujer. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. La encarnación. Sigamos dentro de esa misma línea. La profecía de Simeón junto con el cántico de Simeón. Al pórtico de las puertas de Jerusalén, valga la redundancia, está a la espera del ingreso del esperado, del Mesías. Cuando entra José y María para ser presentado al niño al templo y la purificación de ella, lo toma en brazos y manifiesta uno de los grandes dolores de María y una de las grandes glorias de José. También tenemos el cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel. La manifestación de Yahvé Dios Padre para decirle que tendrá un hijo cuando ya son infértiles y éste preparará el camino de la venida del Mesías. ¿Y quién es? Juan el Bautista. Quería hacer esto para que vayamos decantando todo lo que hacen nuestros hermanos que están allá vestidos de blanco con camisa y se paran aquí al frente a decir: bendito, alabado y adorado sea el Señor. Y hay unos momentos donde se elevan y hacen unos sonidos específicos. Esos sonidos específicos, que son el lenguaje del Espíritu, se han de transferir con el nombre de la gloria de Dios. Así es de que si usted, hermano, se siente cuando lo dice, que dice alabazara barbarín y no sé qué más hacen, yo en algún momento también lo aprendí como carismático. Ahí usted le está diciendo a toda la gente que no sabe qué es lo que está comunicando, porque no hay un traductor de ese lenguaje del Espíritu: prepárense, porque ha entrado la gloria de Dios a este lugar. Y el nombre de la gloria de Dios es: vamos a dejar que el Señor siga regando su semilla, la de su divina palabra, para que entrando como ley a mi corazón, yo caiga, me haga consciente y autoconsciente de ello, de que esa semilla sembrada se decanta en lo que se denomina la Eucaristía. Y esa semilla, de manera mística y espiritual, se transforma en pan y en vino. Y por la acción de la gloria de Dios, el Espíritu que hemos venido invocando desde un comienzo, Él, a través de su sacerdote y haciéndose solo uno con Él, colocando las manos sobre el altar, sobre las especies del pan y del vino, bajo el fenómeno teológico de la transubstanciación, ahí está vivo, real y verdadera la gloria de Dios, Jesús de Nazaret,
El mismo que caminó hace más de 2000 años se hace presente, vivo, real y verdadero hoy aquí, y te sana, te libera, te cura, te hace que tu familia vuelva a ti. Esa experiencia tan fuerte, como lo dice Jesús al final en el Evangelio, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz enclavado, y todo hombre o mujer lo mire, será atraído por la fuerza del Espíritu, por la gloria de Dios. Y ese nombre de gloria de Dios en física, hablándolo en términos científicos, se llama el boso de Higgs. Es decir, es una fuerza tan tremenda que todo hombre o mujer en su alma y en su espíritu nunca se opone, nunca se resiste a esa fuerza de atracción, porque esa fuerza es el amor de Dios. Ahí es entonces donde empezamos a entender qué significa que José es la ternura combativa de Yahvé. Al final también del Evangelio nos dice el Señor, permítame que lo retome: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. ¿Quién hace ese juicio? El que está lleno de la gloria de Dios. ¿Y cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Qué traduce su nombre? Dios libera, Dios salva. Ahora el príncipe de este mundo, Satanás, será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Por eso le damos gracias a Dios. También hay que decir que San José nos permite entender cómo la gloria de Dios no es para personas débiles. La gloria de Dios en José, por su obediencia, nos dice que la ternura combativa no es virtud de débiles, sino de seres humanos que saben escuchar la palabra de Dios, la encarnan en sus corazones, la viven, la practican, y como testigos de la palabra de Dios, se hacen compasivos y misericordiosos a la manera de la gloria de Dios, que se llama Cristo Jesús. Y quiero referir algo muy interesante que descubría de José. Una de las tentaciones más fuertes que atenta contra la ternura combativa o contra la gloria de Dios es la conciencia de derrota, de incredulidad, de desobediencia, de infidelidad. Y créanlo, tanto no José como Jesús pasaron por dicha tentación contra el tema de la ternura combativa de Yahvé Dios Padre. Ejemplo: José, cuando es tentado a repudiar a María ante el embarazo de 3 meses que ella vive cuando visita a su prima Isabel y le quiere abandonar para dejarla como mujer cabeza de hogar, es asistido por Yahvé Dios Padre, quien le manifiesta su gloria, su ternura ante su fragilidad en su conciencia y en su voluntad. Y José, en sueños, recibe la revelación del misterio pascual de vida, que se concretará por su obediencia a la palabra, es decir, por ser servidor de la misma y hacer que su vida se pierda por causa del misterio de Dios. José goza de la vida eterna por Cristo Jesús, y entiende en qué consiste el misterio pascual de Cristo, su Hijo, el que ha sido llamado el Mesías. En Jesús de Nazaret, la ternura combativa de Yahvé Dios Padre se manifiesta cuando éste es tentado, su Hijo, Cristo, ya finalmente, previo al inicio de su camino hacia el sufrimiento y el dolor, el Vía Crucis, y pos institución de la Eucaristía en la última cena y el sacerdocio, a través de la traición de Judas, donde Jesús sale o se dirige a orar con Yahvé Dios Padre en el Getsemaní, tiene este diálogo. Entonces Jesús va con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco,
cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y la gloria de Dios viene a favor de Jesús y lo consuela. Se llama el ángel de la consolación. ¿Y qué le dice? Ánimo, hijo, yo estoy contigo. Te basta mi gracia, te basta mi gloria. Por eso al final el Señor dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Vean la importancia de un pequeño hombre que solamente dijo una palabra, y es cierto. Cuando es presentado el niño Jesús al templo y le pregunta el sacerdote, cuando le van a procurar la circuncisión a Jesús de Nazaret para ser determinado como hijo del pueblo de Israel, ¿qué nombre le pondrán al niño? Y el que tenía que decir el nombre era el varón de la casa, y en este caso es José. Y la única palabra que dijo es: Dios salva. ¿No fue así? Les pregunto, porque el nombre de Jesús significa Dios salva. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? A ver, los niños, ¿qué significa el nombre de Jesús? A ver, los jóvenes que veo aquí, ¿qué significa el nombre de Jesús? Los mayores, ¿qué significa el nombre de Jesús? Ahora los adultos mayores, que sí veo que hay un buen número, ¿qué significa el nombre de Jesús? Y ahora todos digamos lo que no nos dé pena ni miedo. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Amén, aleluya. Y para finalizar, un sinónimo del nombre de Jesús es la ternura de Yahvé, Dios Padre, revelado al hombre, porque Dios nos ama eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.